Capítulo 91. ¿Ser cruel? No tenía miedo de que él hubiera buscado el arma, pero tampoco quería montar una escena. Cuando Gunin regresó a su escuela, faltaban 5 minutos para el comienzo de la clase. Por lo tanto, Gunin inmediatamente corrió a su salón de clases desde la puerta. Sin embargo, cuando estaba a punto de entrar al edificio de enseñanza, alguien se interpuso en su camino. Si no se hubiera detenido a tiempo, lo habría derribado. Al ver que la persona era Qin Zhen, Gunin se molestó. Ella lo evitó, queriendo irse. «Gunin, ¿podemos hablar?», Qin Zhen le preguntó de inmediato. Gunin no respondió a su mensaje el viernes. Estaba molesto, pero no pudo evitar preocuparse por ella, por lo que le envió otro mensaje a Gunin el sábado. El resultado había sido el mismo. Luego, Qin Zhen llamó directamente a Gunin. Sorprendentemente descubrió que Gunin ya lo había bloqueado. Estaba tan enojado con Gunin que había decidido no preocuparse más por ella. Cuando no había visto a Gunin el lunes, quiso preguntarle a Muke al respecto, pero se sintió avergonzado de hacerlo. Había oído hablar de lo que había sucedido por Gush y Xiao esta mañana. «No tengo nada de qué hablar contigo», dijo claramente Gunin. Quería evitar a Qin Zhen, pero él la detuvo nuevamente. La actitud fría de Gunin agravó a Qin Zhen. Dijo con un ligero enfado: «Gunin, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Solo quería ayudar después de enterarme de que te habían echado de tu antigua casa. ¿Soy cruel? Ayúdame». Al escuchar eso, Gunin se rió de manera sarcástica. Ella lo miró con desagrado. «Qin Zhen, ¿hay alguien que te haya dicho que eres muy arrogante?» Qin Zhen estaba molesto por haber sido humillado por Gunin. Él quería ayudarla, pero ella dijo que simplemente estaba siendo arrogante. Aparentemente, Qin Zhen todavía no entendía las palabras de Gunin. Además, ¿por qué soy yo una persona desagradable? ¿Solo porque no quiero hablar contigo? No necesito tu ayuda en absoluto. ¿Quieres ayudar a alguien que no necesita tu ayuda? ¿No suena ridículo? Gunin no dudó en volver a humillarlo. «Gunin, la cara de Qin Zhen se puso roja y sus ojos ardían de ira. «Aléjate de mí o pagarás por ello», lo amenazó Gunin. Luego ella se fue directamente. Qin Zhen tenía la intención de seguir discutiendo con Gunin, pero al escuchar la advertencia de Gunin, de alguna manera no pudo decir una palabra. Se sintió amenazado. Al mismo tiempo, también se sintió muy humillado. Quería darle una lección a Gunin ahora mismo para desahogar su ira. Al mismo tiempo, no estaba dispuesto a que le pasara nada malo. El chico ahora tenía emociones encontradas. En las escaleras, Gush y Xiao miraba a Gunin. Obviamente, ella había visto y escuchado a Gunin hablando con Qin Zhen en ese momento. Gunin la ignoró, pero cuando pasó, le dio a Gush y Xiao una mirada provocativa. Gush y Xiao quería hacerla pedazos de inmediato, pero no se atrevió a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué Qin Zhen quería ayudar a Gunin? Ahora era el novio de Gush y Xiao. ¿Qin Zhen realmente se enamoró de Gunin debido a sus cambios recientes? No, imposible. A pesar de que Gunin había cambiado, todavía era una niña pobre, que nunca podría igualar a Qin Zhen. Qin Zhen se dio la vuelta. Vio a Gush y Xiao que estaba furioso justo frente a él. Inmediatamente supo que algo andaba mal. «Xiao, por favor no te enojes conmigo. Me sentí culpable por lo que había pasado antes, así que quiero ayudarla». «Nada más», explicó Qin Zhen. «Pero ella está bien ahora». Gush y Xiao replicó. En realidad, no estaba criticando a Qin Zhen. Simplemente no estaba satisfecha al ver que Qin Zhen quería ayudar a Gunin. «Sé que ahora está bien, pero después de todo fuimos la causa. ¿Sabes? No soy una persona de sangre fría. Ya he hecho cosas malas por tu culpa. ¿Todavía no puedes creer mi lealtad hacia ti?» Qin Zhen mintió hábilmente. Era un mentiroso experto. Gush y Xiao se sintió mejor después de la explicación de Qin Zhen, pero aún así le advirtió: «Nunca vuelvas a hablar con ella ni a ayudarla. Ella merecía que la echaran de la vieja casa». A los ojos de Gush y Xiao, Gunin estaba equivocado en todo. «Bien. La clase casi comienza. Volvamos». Qin Zhen respondió alegremente. Él mismo ni siquiera se dio cuenta de que su actitud hacia Gush y Xiao había cambiado gradualmente. Gush y Xiao cerró la boca, pero ahora odiaba a Gunin más que nunca. Después de la clase nocturna, Gunin no se dio cuenta de que Leng Xiaoting la estaba siguiendo nuevamente. A pesar de que había muchos estudiantes con uniformes escolares esa noche, Leng Xiaoting aún reconoció a Gunin desde el primer vistazo. Sin embargo, cuando descubrió que Gunin no tomó un autobús ni un taxi, sino que corrió a casa, se sorprendió.
Sabía que Gunin era bueno peleando, pero era peligroso para una adolescente correr a casa por la noche. Len Xiaoting tenía la intención de quitarle el arma a Gunin, pero ahora de alguna manera se sentía preocupado por la chica. De repente olvidó su verdadero objetivo, pero quiso protegerla en secreto. Len Xiaoting no se dio cuenta hasta que estuvieron cerca de Fenghua Luxury Mansion. ¿Vivía en Fenghua Luxury Mansion? Len Xiaoting quería acercarse a Gunin por el arma, pero saludó a un hombre de mediana edad y luego entró con él. Len Xiaoting creía que el hombre era el padre de Gunin, pero no importaba quién fuera, Len Xiaoting no aparecía mientras hubiera alguien más con Gunin. Por lo tanto, solo podía seguir siguiéndola para saber cuál era su dirección. El hombre de mediana edad era Jian Shu. Gu Qin quería comer fruta, así que salió a comprarla. En el camino de regreso, conoció a Gunin por accidente. En el camino, Jian Shu le contó a Gunin sobre el alquiler de la tienda. El alquiler se fijó en 500.000 yuanes. Había firmado un contrato de arrendamiento por 5 años y pagaría el alquiler anualmente. La tienda todavía estaba hecha un desastre y el propietario necesitaba limpiarla primero, por lo que el contrato de arrendamiento entraría en vigor a partir del próximo lunes. Hoy era martes, así que faltaban 5 días. Mientras tanto, Jian Shu todavía necesitaba lidiar con muchas cosas. Tenía que registrarse, contactar con los fabricantes, contratar personal, etc. Capítulo 92. Equipo Llama Roja. En cuanto al registro, Gunin todavía creía que sería más rápido si usara su red. La primera persona en la que pensó fue Qin Yifan. Si Qin Yifan no pudiera ayudarla, encontraría otra manera. En cuanto al coche, a la mayoría de la generación anterior les encantaba Mercedes-Benz o Bavarian Motor Works. Jian Shu había visto que el auto de Gu Qingxiang era un Mercedes-Benz. Después de eso se enamoró de Mercedes-Benz. Por tanto, también se había comprado un Mercedes-Benz. Pagó 486.000 yuanes por el coche. Gunin no dijo nada sobre eso, siempre y cuando a Jian Shu le gustara. Jian Shu también compró una computadora y los trabajadores vendrían a instalar la red mañana. Luego, Gunin le dijo a Jian Shu que también la ayudara a configurar la red en su casa. Gunin pensó que sería más conveniente si tuviera su propia computadora. Len Xiaoting los siguió desde muy atrás hasta que Gunin llegó a la zona G. No se fue hasta que ella entró. Len Xiaoting condujo su coche, dio varias vueltas y luego llegó a su casa. Ahora vivía en la zona C. Había dúplex 1 en la zona C. Cada casa tenía al menos 200 metros cuadrados. Las personas que vivían en esta zona eran verdaderamente los ricos o las autoridades. Bueno, los que vivían en la zona de las villas eran más ricos o tenían más poder. Len Xiaoting no vivía en la ciudad de Fe. En realidad, tampoco tenía una casa aquí. Iba a la casa de uno de sus amigos cercanos, Xu Jinchen. Xu Jinchen tampoco vivía en la ciudad de Fe. Se suponía que estaba de vacaciones, pero su jefe lo obligó a ocuparse de algunos negocios aquí, por lo que vivía aquí temporalmente. En este momento, Xu Jinchen vestía un traje gris de ropa de casa. Estaba recostado en un sofá blanco con los brazos y las piernas muy separados mirando la televisión, al mismo tiempo se quejaba de las habilidades de actuación de los actores. Parecía un loco que hablaba solo. No tenía muchos amigos en la ciudad de Fe. Solo vino aquí por trabajo, sin ningún entretenimiento, así que todo lo que podía hacer era quedarse en casa viendo televisión y hablando solo. Xu Jinchen casi odiaba a Len Xiaoting. Len Xiaoting rara vez venía a visitarlo, pero ahora el hombre no aparecía por ningún lado. Xu Jinchen estaba muy aburrido. Bueno, incluso si Len Xiaoting estuviera aquí, no hablaría mucho con él, pero al menos Xu Jinchen no estaría tan solo como si estuviera solo. Si no hubiera sido por su trabajo, ya habría tenido novia. Pensando en eso, Xu Jinchen sintió dolor al tener que ver a los actores besándose en el programa. De repente, algunos ruidos sonaron afuera. Xu Jinchen sabía que debía ser Len Xiaoting. Inmediatamente se enderezó. Como militar, no podía evitar comportarse frente a su jefe, de lo contrario sería criticado o castigado. Aunque fue un honor ser castigado y entrenado por Len Xiaoting, también fue una tortura porque era demasiado cruel. Xu Jinchen no tenía intención de torturarse a sí mismo. «Xiaoting, ¿dónde has estado?», preguntó Xu Jinchen. «No es asunto tuyo», respondió Len Xiaoting. Xu Jinchen puso los ojos en blanco. Sabía que no podría obtener la información que deseaba si Len Xiaoting no estaba dispuesto a contárselo, por lo que cerró la boca. Len Xiaoting se puso un par de zapatillas y luego subió las escaleras. Parecía que no quería hablar con Xu Jinchen. No porque no le agradara Xu Jinchen, sino que siempre estaba así de callado.
Las personas que estaban familiarizadas con él ya se habían acostumbrado. Len Xiaoting se detuvo a medio camino de repente. Se volvió para mirar a Xu Jingchen. Me quedaré en tu casa por un tiempo más. Por favor, ayúdame a preparar algo de ropa. Len Xiaoting era terrible escogiendo ropa. Solo vestía uniformes militares o ropa negra. Por otro lado, la familia de Xu Jingchen estaba involucrada en la industria de la confección, por lo que solo necesitó una llamada para conseguir ropa nueva. ¿Qué? Xu Jingchen puso los ojos en blanco. No podía creer lo que acababa de escuchar. No le sorprendió que Len Xiaoting le dejara preparar la ropa, sino que Len Xiaoting iba a quedarse aquí por un tiempo más. ¿Qué ha pasado? ¿Finalmente quería tener unas vacaciones? Len Xiaoting obviamente entendió por qué Xu Jingchen estaba tan sorprendido, pero no dijo una palabra más. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Xu Jingchen finalmente recuperó la mente. Él sonrió. Estaba feliz de ver que Len Xiaoting quería tomarse un descanso. Para ser específico, todo el equipo de Red Flame estaría encantado de ver eso. En realidad, no había muchas cosas con las que el equipo de Red Flame tuviera que lidiar. Len Xiaoting, como capitán, tampoco necesitaba ocuparse de todo en persona. Todos en el equipo eran superpoderosos por sí solos, pero la vida de Len Xiaoting estaba ocupada con el trabajo. Si la tarea no fuera muy peligrosa, podría hacerse a un lado. Sin embargo, mientras fuera muy peligroso, definitivamente se uniría. Podrían tener 1 o 2 meses de vacaciones al año, pero él nunca tuvo vacaciones. En consecuencia, Len Xiaoting había estado viviendo una vida súper peligrosa y aburrida. Ni siquiera sus compañeros de equipo podían tolerarlo. Muchos habían persuadido a Len Xiaoting para que se tomara unas vacaciones, pero él no quiso escuchar. Desde que Len Xiaoting decidió irse de vacaciones, Xu Jingchen decidió ayudar a su capitán a pasar unas vacaciones relajantes. Ahora, presentemos al equipo de Red Flame. El equipo Red Flame era el equipo militar de más alto nivel del país. Aunque estaba subordinada al país, no estaba controlada por él. Tenía autonomía absoluta. Eso se debió a que el equipo de Red Flame tenía absoluta fuerza y lealtad al país. Una vez que el país enfrentara cualquier amenaza, el equipo Red Flame sería el primer equipo en proteger su país. Aunque solo había 12 hombres en el equipo Red Flame, cada persona era muy fuerte y superpoderosa. Además, cada miembro del equipo Red Flame tenía un rango y una posición militar absolutos. Cada uno de ellos también estaba a cargo de un ejército. Len Xiaoting era el propio general de división. Fue el general de división más joven en la historia del país. Pudo obtener el rango de general de división, no porque tuviera una formación poderosa, sino porque había creado logros extraordinarios. En cuanto a Xu Jingchen, era un coronel superior con muchos grandes logros, pero la mayoría de ellos se habían realizado bajo el liderazgo de Len Xiaoting. Su habilidad apenas era comparable a la de Len Xiaoting. Con todo, nadie en Red Flame no admiraba y obedecía a Len Xiaoting. Aunque Xu Jingchen solo ocupaba un nivel inferior al de Len Xiaoting, ese nivel era una gran brecha en realidad. Len Xiaoting era el capitán, por lo que no necesitaba decirles a los demás que se iba de vacaciones. Si pasaba algo, sus compañeros lo llamarían. Gunin y Jian Shu fueron directamente a la casa de Gunin, porque tanto Gu Qin como Jian Xinyue estaban en su lugar. Jian Xinyue era un estudiante de 9º grado. Se suponía que iba a tener clases nocturnas, pero sus padres estaban preocupados por su seguridad, por lo que solicitaron que no asistiera a las clases nocturnas. Capítulo 93. Engañado por Len Xiaoting. La escuela secundaria no era tan estricta como la secundaria y Jian Xinyue era bueno estudiando, por lo que era fácil postularse. En la escuela secundaria, especialmente en el 3er año de secundaria, era necesario tomar el examen nacional de ingreso a la universidad. Por lo tanto, si no estabas entre los 10 primeros de todo el grado, era imposible no asistir a la clase nocturna. Por supuesto, se excluyen situaciones especiales. Sin embargo, Gunin tampoco decidió asistir a la clase nocturna después de obtener buenos puntajes en el examen mensual. Aunque ahora parecía libre, sentía que le faltaba tiempo y no podía hacer lo que quisiera. Además, una vez establecida su empresa, no tendría tiempo para clases. Ahora no le sería difícil obtener buenos resultados académicos, incluso si no asistiera a las clases de la tarde. En el pasado, cuando Gunin estaba en casa, se sentía sola, pero ahora tenía a sus queridas familias cerca. Se sentía feliz todos los días. Las dos familias siempre se reunían juntas charlando y viendo la televisión. No se separaron hasta las 12 de la mañana.
Gunning revisó su teléfono y habló con sus amigos por un rato antes de irse a la cama. Al día siguiente, Gunning se levantó temprano como de costumbre, pero en el momento en que salió de la zona G, se topó con Len Xiaoting que la estaba esperando afuera. Gunning se sintió molesto de repente. El hombre estaba literalmente en todas partes. Gunning sabía que había hecho algo mal, por lo que no estaba de humor para culpar al hombre, sin importar si la había seguido o si era una coincidencia. Incluso ella odiaba que la acosaran. A Len Xiaoting no le importaba lo que tenía Gunning en mente. Caminó hacia ella cuando ella apareció ante su vista. Será mejor que me devuelvas el arma. Solo te estás causando problemas. Len Xiaoting se mantuvo tranquilo, pero no amenazó a Gunning como lo haría normalmente. Parecía que no quería ser una carga para ella. ¿Por qué no puedes creerme? Gunning luchó. Len Xiaoting no dijo una palabra más, pero parecía decidido. Gunning sabía que el hombre nunca la dejaría salirse con la suya. Si ella no le devolvía el arma, él nunca la dejaría en paz. Si Guman se enterara de lo que había sucedido cuando ella estuvo en la ciudad G, las cosas se saldrían de control. Gunning casi se comprometió, pero le dio una última oportunidad. Bueno, no es gran cosa incluso si falta el arma, ¿verdad? A los oficiales militares nunca les faltan armas, ¿verdad? Si no eres miembro del ejército o de la policía, es ilegal tener un arma en privado, dijo Len Xiaoting. ¿Qué hay de esos gánsteres con armas de fuego? ¿Por qué no te ocupas de ellos? Gunning replicó. No es el mismo caso, dijo Len Xiaoting. Primero debes tener pruebas. Una vez que tengas pruebas, podrás atraparme, dijo Gunning. Tengo el video de vigilancia como prueba, respondió Len Xiaoting. Gunning se quedó sin palabras. Ella no pudo replicar esta vez. Por vergüenza, Gunning no dudó en absoluto de las palabras de Len Xiaoting. Además, no era probable que mintiera como oficial militar. Bien, ella cometió un error. Gunning planeaba comprar uno en el mercado negro más tarde. Gunning sacó su teléfono y se lo entregó a Len Xiaoting. El arma no está conmigo en este momento. Dame tu número y te lo traeré cuando esté libre. El arma había sido colocada en el espacio del ojo telepático, por lo que no era apropiado sacarla ahora. Len Xiaoting se detuvo por un segundo. Se quedó mirando el teléfono de Gunning, pero no lo tomó de inmediato. Parecía que se sentía incómodo al tocar las cosas de una mujer, pero no se sentía reacio en su corazón. Después de un rato, tomó el teléfono de Gunning y escribió su nombre y número. Usó el teléfono de Gunning para llamar al suyo y luego colgó cuando sonó su teléfono. Luego se lo devolvió a Gunning. Gunning recuperó su teléfono. Ella echó un vistazo y luego murmuró. Len Xiaoting, realmente eres como tu nombre. Un hombre frío. Al escuchar eso, Len Xiaoting frunció un poco el ceño. Aunque mucha gente había dicho que era un hombre frío, él no estaba dispuesto a escucharlo de boca de Gunning. Muy bien, ahora voy a la escuela. Por favor, no me detengas en el camino otra vez. Te devolveré el arma más tarde hoy o mañana. Gunning ignoró a Len Xiaoting y se fue. Gunning no tenía idea de que Len Xiaoting la había engañado. No había ningún video de vigilancia. Al ver a Gunning irse, Len Xiaoting tuvo emociones encontradas. Aunque la chica había hecho algo que él siempre odió, le resultaba difícil odiarla. Cuando Gunning estaba lejos, el rostro de Len Xiaoting cambió repentinamente. Bajó la voz. Sal de aquí ahora. En la oscuridad, Xu Jinchen se puso rígido. Mierda. Quería huir, pero no se atrevía. Xu Jinchen tuvo que aparecer al final. Jefe, Xu Jinchen intentó explicar, aunque sabía que Len Xiaoting no le creería. Len Xiaoting no le dio la oportunidad de explicar nada. Dijo directamente, 20 kilómetros. El rostro de Xu Jinchen inmediatamente se puso pálido. Aunque sabía que sería castigado, se sintió herido cuando llegó el castigo. 20 kilómetros no eran nada para un soldado de alto rango de la fuerza especial, pero estaba en pantuflas. Estaba usando pantuflas ahora. Todo esto se debió a que sintió curiosidad cuando escuchó a Len Xiaoting salir temprano esta mañana. Sin embargo, Xu Jinchen pronto se animó porque acababa de ver una escena impactante. Su jefe había salido temprano esa mañana para encontrarse con una mujer, no, una chica. Incluso reconoció que la niña era la estudiante que había enviado al hospital la semana pasada. Estaba más allá de su imaginación, su jefe finalmente cambió. Sin embargo, la niña tenía apenas 18 años y todavía era estudiante de secundaria. ¿Era apropiado si estuvieran juntos? De todos modos, mientras le agradara a su jefe, no era gran cosa.
El abuelo Len ya había dicho que mientras Len Xiaoting estuviera dispuesto a casarse, no le importaban en absoluto los antecedentes de la niña. Sin embargo, Xu Jinchen había pensado demasiado. No hubo nada entre Len Xiaoting y Guning. Guning no pudo llegar a su escuela a tiempo porque había perdido algo de tiempo en el camino. Les dijo a sus amigos del grupo de WeChat que corrieran como de costumbre. Cualquiera que fuera perezoso y no terminara la tarea sería castigado, y quien lo informara sería recompensado. Capítulo 94. Unji. Aunque Aoran y sus hermanos tenían una conexión íntima entre ellos, también disfrutaban reírse el uno del otro. Por lo tanto, todos siguieron rápidamente la orden de Guning. 20 kilómetros le llevaron a Xu Jinchen casi una hora. Era bastante normal para ellos correr como entrenamiento, y 20 kilómetros no eran nada para él, pero hoy llevaba pantuflas, que eran muy incómodas mientras corría. En el momento en que llegó a casa, Xu Jinchen fue a ver a Len Xiaoting antes de ir a ducharse. Oye, jefe, ¿estás saliendo con esa joven? Al escuchar eso, Len Xiaoting inmediatamente le lanzó una mirada fría. Xu Jinchen dio un paso atrás inconscientemente, pero tenía tanta curiosidad que se olvidó del peligro que se avecinaba. Miró a Len Xiaoting con gran curiosidad, esperando obtener la respuesta. No, negó Len Xiaoting. No. Entonces, ¿por qué fuiste a ver a la chica tan temprano en la mañana? Xu Jinchen aparentemente no le creyó. ¿Estás totalmente libre ahora? Preguntó Len Xiaoting alegremente, pero Xu Jinchen sintió la amenaza en el aire. Su rostro se puso rígido. Sabía que si se atrevía a decir una palabra más, probablemente sería castigado una vez más. Ya que no estás saliendo con la joven, me gustaría intentarlo yo mismo. De todos modos, ya no tengo novia. Ambos vivimos en Fenghua Luxury Mansion, por lo que será muy conveniente si salimos, dijo Xu Jinchen mientras seguía mirando el rostro de Len Xiaoting. Quería ver su reacción. Sí, Xu Jinchen lo hizo deliberadamente. Desafortunadamente, el rostro de Len Xiaoting seguía siendo el mismo, lo que desconcertó a Xu Jinchen. Aunque Len Xiaoting mantuvo la calma, se sentía algo incómodo en su corazón. Sin embargo, no sabía por qué, así que no pensó más en ello. Xu Jinchen no sabía lo que pensaba Len Xiaoting, pero conocía muy bien a Len Xiaoting. Nunca permanecía cerca de una mujer si no era necesario. Sin embargo, esta estudiante era diferente. La última vez la había llevado personalmente al hospital y ahora había ido a verla temprano esta mañana. Fue inusual. Xu Jinchen decidió investigar. Como Len Xiaoting no le dijo nada, decidió comenzar con la joven. Al mediodía, Guning recibió una llamada de Zhou Zhenggong. Se hizo a un lado a propósito porque debía ser un negocio. Hola, tío Zhou, respondió Guning al teléfono. Jefe, ¿le conviene ahora? Preguntó Zhou Zhenggong. Claro, adelante, respondió Guning. Ya encontré un diseñador y 2 grabadores. Están dispuestos a trabajar para ti como yo. También encontré la tienda y la planta procesadora. La tienda tiene 200 metros cuadrados, está ubicada en el centro de la ciudad y el alquiler anual es de 500.000 yuanes. La planta procesadora está en el área de la fábrica, entre la calle antigua y el centro de la ciudad. Tiene 160 metros cuadrados y a 10 minutos de ambos lados, ni lejos ni cerca. Su renta anual es de 250.000. ¿Tiene alguna opinión, jefe? Dijo Zhou Zhenggong sin descanso. No, tú puedes tomar las decisiones, dijo Guning. Como dejó que Zhou Zhenggong estuviera completamente a cargo del negocio, decidió confiar en él. Zhou Zhenggong en realidad sabía que Guning estaría de acuerdo, pero aún así le pidió su opinión por respeto. Claro, y también compré las máquinas. Llegarán en 2 días. También se instala un apartamento bien decorado. Puedes mudarte cuando quieras, añadió Zhou Zhenggong. Genial, gracias, tío Zhou. Estaré allí este fin de semana y me ocuparé de todos los documentos. Oh, ve y descubre si hay nuevas materias primas en la calle de Juego de Piedra, dijo Guning. Guning sabía que las ventas aumentarían en esas tiendas de materias primas después de que ella cortó una gran cantidad de jade allí el fin de semana pasado. Si hubieran vendido mucho, también debieron haber traído muchos. En consecuencia, Guning tendría muchas más opciones. Si no hubiera nuevas opciones, era poco probable que obtuviera más jade. Zhou Zhenggong respondió de inmediato. No hay problema. Lo averiguaré más tarde. Y el coche estará disponible mañana. Entonces te recogeré. Después de eso, hablaron un rato más antes de colgar, pero Guning estaba un poco preocupada después de que ella colgó. ¿Qué le iba a decir a Guman si iba a la ciudad G este fin de semana? Oh, todavía podría usar a Muke como tapadera.
Decidió explicarle a su madre que Muke iba a abrir otra tienda en la ciudad G y que necesitaban inspeccionarla. Gunning y sus amigos fueron directamente al bosque después de comer por la tarde. Sin embargo, al mismo tiempo, se estaba librando una feroz pelea en el bosque. No, para ser específico, un niño estaba siendo golpeado por otros 3 niños. El niño se acurrucó en el suelo con la cabeza cubierta por los brazos y dejó caer los puños y los pies sobre su cuerpo. No porque no quisiera defenderse, sino porque no podía. Entonces una voz masculina dijo fríamente: Angie, mírate ahora. No me agradas desde hace mucho, mucho tiempo. Su padre es el presidente de Shenhua Real Estate, así que no me atreví a tratar con usted, pero ahora, su padre pronto dejará el puesto de presidente. Y tu puta madrastra y su amante huyeron con el dinero. Su familia ahora tiene problemas con la rotación de capital. Si no puede obtener los fondos esta semana, su familia se declarará en quiebra. Será mejor que regreses y le aconsejes a tu padre que le venda la empresa a mi padre. En ese caso, su familia puede sobrevivir. De lo contrario, tu familia irá a la quiebra con enormes deudas, lo cual no es nada bueno. Unji. ¿No era él el chico que había dicho que le gustaba el otro día? También Shenhua Real Estate, ¿no era una de las 3 empresas inmobiliarias más grandes de la ciudad F? Tenía 500 millones de yuanes en activos y era una de las familias más ricas de tercera línea de la ciudad F. ¿Qué ha pasado? Gunning tenía una idea en mente. Tú nunca, Angie quiso replicar, pero en cambio gritó con gran dolor. Gunning inmediatamente corrió en la dirección de su voz. Aunque Aoran y otros no sabían por qué, lo siguieron de inmediato. Al poco tiempo, todos vieron a 3 niños golpeando a otro niño en el suelo con gran fuerza. Los 3 chicos eran todos extraños, por lo que el que estaba siendo golpeado debía ser Angie. Sin pensarlo más, Gunning corrió hacia ellos. Esos chicos fueron derribados a 1 metro de distancia por un fuerte golpe antes de que se dieran cuenta. Todos cayeron pesadamente al suelo. Ni siquiera podían pronunciar una palabra a causa del dolor. Aoran y otros abrieron los ojos, a pesar de que ya sabían lo poderoso que era Gunning. ¿Por qué cojines? Fue tan genial. Capítulo 95. Vender una empresa, comprar una empresa. Angie no levantó la cabeza hasta que escuchó el grito. Inmediatamente se quedó mudo. Primero miró a los chicos en el suelo y luego, sorprendentemente, descubrió que Gunning estaba parado frente a él. Angie sintió que era muy vergonzoso dejar que su diosa lo viera tan patético, pero como Gunning lo había rescatado, tenía que agradecerle sin importar lo avergonzado que se sintiera. Así, Angie se volvió hacia Gunning y le agradeció con sinceridad. Muchas gracias, Gunning. De nada, dijo Gunning. Miró a Aoran y a los demás. Ven y ayúdalo a ir a la enfermería. Al escuchar la voz de Gunning, Aoran y otros recuperaron la cabeza. Zhang Tianping y Qin Zixun corrieron para ayudar a Angie a ponerse de pie sin demora. Luego caminaron hacia la enfermería. Había moretones por todo el cuerpo y la cara de Angie. Afortunadamente, las heridas fueron solo en la piel y no en los huesos. Estaría bien después de unos días de descanso. Angie ahora no podía volver a casa solo, por lo que Gunning propuso llevar a Angie a casa con Aoran y Qin Zixun. Aoran había conducido a la escuela hoy. Su auto estaba estacionado en el estacionamiento afuera de la escuela. Angie se sintió avergonzado al principio, pero no podía volver a casa solo. Además, su familia estaba en un desastre en este momento, por lo que no era una buena idea dejar que su familia lo recogiera. En el camino, Gunning le preguntó a Angie sobre lo que había sucedido. Angie le contó todo después. Tal como había dicho el niño, la madrastra de Angie junto con el amigo más cercano de su padre, que era el contador de Shenhua Real Estate, se habían fugado con más de 100 millones de yuanes en liquidez y 300 millones de yuanes en fondos recién tomados prestados de los bancos. Ahora Shenhua Real Estate se encontraba en una situación difícil. Si no hubiera dinero para mantener a flote la empresa esta semana, Shenhua iría a la quiebra por completo. Además, con la situación actual de Shenhua Real Estate, era imposible pedir dinero prestado a los bancos. El padre de Angie ahora estaba tratando de pedir dinero prestado a su rey, pero nadie le prestaba nada. Nadie se atrevió a prestarle varios cientos de millones de yuanes. En consecuencia, el padre de Angie solo pudo vender la empresa para pagar las deudas. Había varios compradores compitiendo entre sí, todos intentando comprar la empresa a un precio más bajo, por lo que el trato aún no se había cerrado. Aunque la policía estaba rastreando a la madrastra de Angie y al hombre, nada había cambiado recientemente.
Al escuchar eso, Aoran y Kim Jik-sun sintieron pena por él, pero tampoco tenían intenciones de ayudarlo. La cantidad de fondos necesarios era enorme. No podían permitírselo. Sin embargo, Gun-in decidió comprar Shenhua Real Estate. Shenhua Real Estate era una de las 3 empresas inmobiliarias más grandes de la ciudad de Fe con una red poderosa. Aunque ahora apenas podía mantenerse a flote, se recuperaría rápidamente mientras los fondos estuvieran disponibles. Era mucho mejor que si Gun-in comenzara desde el principio. La casa de Angie no estaba lejos de la escuela. Llegaron a una zona de lujo después de 20 minutos. Aunque esta área estaba clasificada por debajo de la mansión de lujo Fenghua, se construyó hace 7 años. Antiguamente era la zona residencial más popular. La familia de Angie vivía en una villa. La villa era enorme, pero parecía vacía. Habían despedido a la criada porque la empresa estaba en problemas. Ahora no podían permitirse el lujo de tener una criada. En el estudio del segundo piso, el padre de Angie, An Wangyao, se hundió en una silla. No había nadie más en esta casa, por lo que estaba muy tranquilo. Cuando escuchó el sonido de una puerta abriéndose en el piso de abajo, inmediatamente se enderezó. «¿Oms?» Nadie más, excepto él y Angie, tenía la llave de esta casa ahora, pero no estaba Angie en la escuela. ¿O esa mujer estaba regresando? Pensó que era imposible. Esa mujer no se atrevió a volver. Con ese pensamiento, An Wangyao se puso de pie y salió caminando. Cuando apareció al borde de las escaleras, vio a Angie sostenido por sus 2 compañeros de escuela con moretones en la cara y los brazos. Quedó muy sorprendido. Inmediatamente corrió escaleras abajo. Antes de saludar a Gun-in y a los demás, le preguntó preocupado a Angie: «Yi, ¿qué te pasó?» An Wangyao no sabía qué hacer ahora. Quería revisar las heridas de su hijo, pero tenía miedo de lastimarlo. Angie sabía que no podía ocultarlo, así que le contó todo a su padre. Naturalmente, An Wangyao estaba furioso después de eso, pero no importaba lo enojado que estuviera, restringió su ira por ahora. Primero tuvo que agradecer a los compañeros de escuela que habían salvado a su hijo. An Wangyao no los desdeñaba solo porque eran adolescentes. En cambio, les agradeció con gran sinceridad. «Muchas gracias a todos por salvar a mi hijo». «No es nada», dijeron juntos Gun-in y otros. Luego Gun-in se volvió hacia los niños. «Por favor, ayuden a Angie a ir a su habitación y cambiarse de ropa». Gun-in lo hizo a propósito. Quería pasar un tiempo a solas con An Wangyao. «Oh, por favor quédate aquí». «Lo haré». An Wangyao no quería molestarlos más. «Señor». «Y está bien. Por favor, déjelos manejarlo», añadió Gun-in. «Sí, déjanos hacerlo», dijeron Aoran y Kim Jik-sun. Luego apoyaron directamente a Angie para caminar hacia las escaleras. An Wangyao no insistió, porque no era apropiado dejar a Gun-in solo en la sala de estar. Así, An Wangyao invitó a Gun-in a tomar asiento y luego le entregó un vaso de agua. «Gracias, señor». An. Gun-in tomó la taza. Gun-in miró a An Wangyao, que solo tenía 40 años, pero había envejecido mucho debido a lo que había sucedido. Gun-in no quería perder el tiempo, así que fue directo al grano. «Señor. Un placer conocerte. Mi nombre es Gun-in. Sé que la empresa del señor An está en problemas ahora y que usted quiere venderla. Y estoy muy interesado en la compañía del señor An. Definitivamente te daré el precio más razonable». «¿Qué tal eso, señor An?» «¿Qué?» Al escuchar eso, An Wangyao se sorprendió mucho. No podía creer lo que oía. Lo que le había sucedido a Shenhua Real Estate no era un secreto. An Wangyao no se sorprendió de que Gun-in lo supiera, pero ella era simplemente una estudiante de 18 años y quería comprar su empresa. ¿Fue una broma? Sin embargo, Gun-in se comportó como un adulto tranquilo y maduro. No parecía que estuviera bromeando en absoluto. Además, ¿quién bromearía sobre eso? De todos modos, a An Wangyao todavía le resultaba difícil creer que un estudiante pudiera comprar su empresa. Su familia fue la verdadera compradora. Pensando en eso, An Wangyao preguntó: ¿su familia planea comprarlo? Capítulo 96. No gay. No, quiero comprarlo yo mismo. Gun-in en realidad tenía la intención de cooperar con An Wangyao, por lo que no quería esconderse. En cambio, se lo tomó más en serio para hacerle sentir su sinceridad. Sé que el señor An no confía en mí porque soy muy joven, lo cual es bastante comprensible. De hecho, soy demasiado joven. Después de todo, se trata de un trato de unos cientos de millones de yuanes. Sin embargo, dado que se trata de un trato, necesitaremos un abogado para certificarlo ante notario.
El trato no se cerrará hasta que se firme el contrato. Por lo tanto, sería demasiado caro para mí atraparte, ¿verdad? An Wangyao miró fijamente a Gunin. No tenía idea de qué decir. Aunque estuvo de acuerdo con Gunin en lo que ella había dicho, sintió que era muy irreal. Mientras An Wangyao todavía estaba en shock, Gunin escribió su nombre y número en una hoja de papel al lado de la mesa. Se lo entregó a An Wangyao. Señor An, este es mi número. Creo que probablemente no podamos hablar mucho ya que el tiempo es limitado en este momento, pero espero que puedas tomar una decisión después de que hablemos más sobre esto. Estoy libre este mediodía y esta tarde. An Wangyao tomó el papel. Claro, lo consideraré. En realidad, An Wangyao ya estaba convencido. Todos los demás compradores le habían dado un precio muy bajo. Perdería mucho dinero si aceptara venderle su empresa. En el momento en que Gunin terminó su charla con An Wangyao, Aoran y Qin Zixun bajaron las escaleras. Luego partieron hacia su escuela. Cuando Gunin y otros se fueron, An Wangyao fue inmediatamente a la habitación de Anji para comprobar sus heridas. An Wangyao quería preguntarle a Anji sobre Gunin, pero al final se rindió. Aunque Gunin y sus amigos le contarían a su director lo que le había sucedido a Anji con pruebas de la enfermería, el padre de Anji todavía llamó al director de Anji. Cuando Gunin regresó a casa esa noche, descubrió que toda su familia estaba descontenta. Luego le dijeron que su tercer tío, Gu Qingyang, y su familia regresarían a la ciudad de Fe este viernes. Incluso pidió comer con ellos pasado mañana. Gu Qingyang no vivía en la ciudad F, sino en la ciudad G. Tanto Gu Qingyang como su esposa trabajaron en un departamento nacional. Vivían una buena vida con un salario mensual de 1.000 yuanes. De lo contrario, no podrían comprar una casa en la ciudad G, que era una ciudad de segundo nivel. Incluso habían comprado una segunda casa el otro día. Su fondo de vivienda podía cubrir la hipoteca de la casa y no tenían que preocuparse en absoluto por el dinero. Guman ya había roto la conexión con su madre y Lin Lijuan, por lo que no estaba dispuesta a ir a comer con ellos, pero fue Gu Qingyang quien la invitó, por lo que no era apropiado si ella no aparecía. Arriba. Aunque no eran íntimos, después de todo eran hermano y hermana. No le habían hecho nada malo a Guman, aunque tampoco la habían ayudado nunca. Gunin no expresó su opinión. Todo dependía de Guman. Al final, Guman estuvo de acuerdo. Por lo tanto, Gunin decidió ir a la ciudad G el sábado. Sabía que esas personas de la familia Gu no querían verla, pero estaba preocupada por Guman. Aunque Gu Qin y Jianshu también estarían allí, ambos estaban un poco débiles. Si hubiera alguna discusión, no podrían ayudar en absoluto. Gunin no recordaba que todavía tenía que devolverle el arma a Len Xiaoting hasta que estuvo a punto de irse a la cama. Aunque se resistía a hacerlo, tenía que cumplir su promesa. Tenía que devolverlo de todos modos, así que decidió devolverlo antes. Así, envió un mensaje a Len Xiaoting y le dijo que la esperara en la puerta de la zona G a las 5 de la mañana. Entonces ella le devolvería el arma. Si llegaba tarde, ella se iría directamente. Muy bien, Gunin admitió que deliberadamente estableció un momento tan temprano. Si quería el arma, tenía que tener paciencia. Sin embargo, cuando Len Xiaoting recibió el mensaje, no estaba en la ciudad F, por lo que solo pudo enviar un mensaje pidiendo un tiempo de espera. Gunin se quedó sin palabras. Ella escribió y envió: quiero devolvértelo, pero estás ausente. Creo que el arma no quiere regresar aquí en absoluto. ¿Por qué no me lo dejas? No sabía si Len Xiaoting había visto su mensaje o no, porque ya no respondió. Al día siguiente, Gunin salió de la zona G. Shu Jinchen vestía un traje deportivo y accidentalmente corrió desde el otro lado hacia Gunin. Se encontró con Gunin con cara de sorpresa. Oh, eres tú. ¡Qué casualidad! ¿Vas a ir a la escuela ahora? Preguntó. No fue una coincidencia en absoluto. Shu Jinchen en realidad lo hizo a propósito. Sí, ¿estás corriendo a una hora tan temprana? Aunque Gunin apenas lo conocía, lo saludó amistosamente, dado que él la había ayudado. Sí. ¿Vives aquí también? Vivo en la zona C y somos vecinos. Ah, ¿cómo te llamas por cierto? Soy Shu Jinchen, preguntó el hombre, aunque acudió a Gunin por una razón. Soy Gunin, respondió Gunin. Encantado de conocerlo. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cuál es tu relación con Xiaoting? Por favor, no me malinterpretes. Simplemente tengo curiosidad sobre eso. Crecí con Xiaoting y ahora trabajo con él. Nunca antes lo había visto estando con una chica. Shu Jinchen no se molestó en esconderse. ¿Nunca había estado con una chica? Gunin se sorprendió al principio, pero luego lo entendió.
Leng Xiaoting era un hombre tan frío. Realmente no había ninguna mujer que no le tuviera miedo. Incluso Gunin se sintió estresado frente a él. Como Gunin tenía un pequeño desacuerdo con Leng Xiaoting, dijo, quizás sea gay. Apenas lo conozco. Nos hemos visto varias veces, así que no hay nada entre nosotros. ¿Gay? Al escuchar eso, Xu Jinchen se sorprendió por un segundo y luego resopló de risa. Ja, 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 pensamos lo mismo antes, pero te prometo que Xiaoting definitivamente no es gay. ¿Oh, lo has intentado? Gunin puso cara de maldad. Xu Jinchen comprendió de inmediato y argumentó. Tonterías. Nunca he hecho eso. Me gustan las mujeres. Gunin se encogió de hombros. Quizás solo se gusta a sí mismo. Ja, ja, eres tan divertido. Xu Jinchen volvió a reír. Sí, tal vez tengas razón. Está enamorado de sí mismo. Después de un rato, Gunin dijo, lo siento, tengo que irme a mis clases. Correcto. Xu Jinchen ya no quería molestarla. Sin embargo, no creía que no pasara nada entre Gunin y Leng Xiaoting. De lo contrario, ¿por qué Leng Xiaoting había venido a verla tan temprano en la mañana? Quizás Leng Xiaoting todavía la estaba persiguiendo. Capítulo 97. Nunca dudes de tus empleados. Desde que Chu Peiyan, Ao Ran y los demás consideraban a Gunin como su jefe, casi no faltaron a una clase después. Todos sus profesores y compañeros de clase lo encontraron muy extraño, pero esos profesores estaban muy felices de verlo. Lo último que quería ver el director era que había alumnos que faltaban a clases. Después de las clases de la mañana, Gunin recibió una llamada telefónica de An Wangyao de camino a la cantina. Quería hablar con ella sobre el acuerdo de adquisición. Gunin no se sorprendió de que An Wangyao acudiera a ella. Supuso que él la llamaría ese mediodía o tarde. Gunin también quería cerrar el trato pronto. Incluso si no tuviera tiempo, haría un esfuerzo por estar disponible. Gunin dejó la escuela después de decirles a sus amigos que iba a salir. Aunque todas sus amigas tenían curiosidad, no preguntaron ya que Gunin no estaba dispuesto a decírselo. Cada uno tenía sus propios secretos. Para comodidad de Gunin, An Wangyao se reunió con ella en un restaurante cercano. Solo tomó una docena de minutos llegar caminando. An Wangyao ya había llegado. Como el trato era muy importante, An Wangyao reservó una habitación privada. Señorita Gu, encantado de conocerla. Por favor tome asiento. Cuando Gunin entró, An Wangyao inmediatamente se levantó y le dio la bienvenida. La trató con gran respeto. De hecho, la dignidad nada tenía que ver con la edad frente al poder. En el momento en que Gunin se sentó, An Wangyao dejó que Gunin ordenara primero. Gunin no dudó. Pidió 2 platos, mientras que An Wangyao pidió 1. 3 platos les bastarían. Se pusieron manos a la obra incluso antes de que los platos estuvieran sobre la mesa. Señorita Gu, el precio más razonable para Shenhua Real Estate es 400 millones de yuanes. ¿Cuál es tu opinión? Preguntó un Wangyao. 400 millones de yuanes no era mucho, pero era mucho más alto que las ofertas de otros compradores. Los empresarios valoraban más las ganancias, por lo que todos querían obtener lo máximo al precio más bajo. Sin embargo, 400 millones de yuanes fueron suficientes para que An Wangyao pagara sus deudas. Solo podría conservar su casa y un automóvil por el precio de 1 millón, pero aún así tendría que vender la casa y el automóvil para obtener dinero para mantener a su familia. Ningún problema. Gunin estuvo de acuerdo sin pensarlo 2 veces, lo que sorprendió a An Wangyao. De repente no supo qué hacer. En realidad, Gunin no podría pagar 400 millones de yuanes en este momento. Su propia empresa necesitaba 100 millones y solo le quedaban 300 millones de yuanes, pero planeaba ir a la ciudad G este fin de semana para apostar con piedras. Si pudiera cortar más jade, podría venderlos. Si no, aún podría vender algunos de los que había almacenado en el espacio del ojo telepático. Por eso dijo, sin embargo, ahora solo tengo 300 millones de yuanes en efectivo. Me temo que tendremos que esperar hasta después de este fin de semana para firmar el contrato. Claro, estuvo de acuerdo An Wangyao. Entendió que se necesitaba tiempo para reunir el dinero para comprar una gran empresa. Por tanto, no fue un problema esperar unos días. Además, Shenhua Real Estate aún podría funcionar durante aproximadamente una semana. Señor. Y, en realidad, me gusta más una situación en la que todos ganan, dijo de repente Gunin. An Wangyao se quedó mudo por un segundo. No sabía cuál era el significado de las palabras de Gunin. Él preguntó, señorita Gu, ¿qué quiere decir?
No sé si la policía podrá ayudarle a recuperar el dinero. Si recuperan el dinero, no le resultará difícil gestionar el negocio de forma continua. Sin embargo, si el dinero se pierde de esa manera, estará en un gran problema. Por eso tengo una idea, dijo Guning. ¿Qué idea? Preguntó un Wang Yao. Señor. Y también debes saber que solo soy un estudiante de secundaria. No tengo tiempo para dirigir una empresa yo mismo. Por eso quiero encontrar a alguien que pueda ayudarme. Señor. Usted es el fundador de Shenhua Real Estate. Tienes todo lo que un presidente necesita. Por lo tanto, tengo la intención de contratarlo para que continúe desempeñándose como presidente de Shenhua Real Estate. En otras palabras, me quedaré detrás de escena. A cambio, recibirás un salario muy generoso y el 20% de las acciones de la empresa. Además, tendrá el derecho absoluto de gestionar la empresa. En circunstancias normales, no interferiré en tus decisiones, a menos que sea necesario o no puedas decidir qué hacer. Señor. ¿Está dispuesto a hacer eso? Dijo Guning. Wang Yao quedó totalmente sorprendido al escuchar eso. ¿Qué? Un salario muy generoso y el 20% de las acciones de la empresa para contratarlo como presidente con derecho absoluto sobre ello. El 20% de las acciones no era una cantidad pequeña de dinero. Eso fue literalmente un almuerzo gratis de la nada. Wang Yao sintió que era tan irreal. Sin embargo, tuvo que admitir que estaba ansioso por aceptarlo, porque realmente no quería dejar Shenhua Real Estate. Había pasado la mitad de su vida construyendo Shenhua Real Estate. Él era la única persona que sabía por lo que había pasado en la empresa. Sin embargo, era demasiado bueno para ser verdad. Wang Yao preguntó con cautela. Señorita Gu, el 20% de las acciones no es una cantidad pequeña. ¿También quieres que esté totalmente a cargo de la empresa? ¿Estás seguro de que esto no es una broma o una mentira? Además, ¿por qué confías en mí? Señor. Y ahora estás en un lío solo porque conociste a esa gente malvada. Sin embargo, no puedes negar tu habilidad. Su capacidad y su red pueden ayudarme a ahorrar mucho esfuerzo. También necesitas gestionar la empresa como siempre, pero en realidad estás trabajando para mí. ¿Ahora todavía crees que eres el que más se beneficia del trato? Guning dijo para consolarlo. Wang Yao pensó que lo que Guning acababa de decir era razonable. Se sintió inmediatamente aliviado. Guning añadió. Además, nunca dudo de mis empleados. Si me tratas con sinceridad, te daré un futuro próspero, pero si me traicionas, estarás muerto. No hay forma de evitarlo. Guning le dijo a Wang Yao lo mismo que le había dicho a Zhou Zhenghong. Ella prometió y advirtió juntas. Guning incluso amenazó encantado a Wang Yao cuando decía la palabra muerto. Wang Yao inmediatamente sintió que le costaba respirar, como si hubiera sentido el olor a muerte. Ahora estaba completamente impactado por el poder de una chica de 18 años. Comparado con Zhou Zhenghong, Wang Yao era más sofisticado. Creía que Guning debía ser una chica extraordinaria. Capítulo 98. Consigue el auto nuevo. Sin embargo, no tenía intención de adivinar los verdaderos antecedentes de Guning. Mientras pudiera sentir la sinceridad de Guning al contratarlo, estaba dispuesto a trabajar para ella. Aunque Guning lo contrató por su habilidad y su red, ella lo ayudó mucho. Por lo tanto, Wang Yao no tenía motivos para negarse. No era un idiota. Personalmente, tengo muchas ganas de trabajar con el señor. Pero todo depende de usted. Puedes tomar la decisión por tu cuenta, dijo Guning. Sin embargo, ella ya sabía que Wang Yao estaría de acuerdo. Wang Yao finalmente recuperó la mente. Tenía ganas de llorar, pero se obligó a no hacerlo. De repente, Wang Yao se levantó y se inclinó ante Guning. Dijo seriamente, señorita Gu, muchas gracias por su confianza y generosidad. Prometo que gestionaré la empresa como siempre. Nunca te dejaré caer. Desde que Wang Yao aceptó el trato, Guning era su jefe de ahora en adelante, pero Guning no era una persona arrogante. No importa lo que hubiera pasado, Wang Yao era mucho mayor que ella. Ella no quería ser irrespetuosa. Entonces ella se puso de pie de inmediato. Señor. Y es un gran placer trabajar con usted. Guning le tendió la mano a Wang Yao. Se dieron la mano y se cerró el trato. También hay otra cosa muy importante. Lo que necesito es una empresa con absoluto derecho a tomar decisiones. Es decir, esta empresa debe estar completamente bajo nuestro control y el de mí. No me gusta discutir mucho antes de tomar decisiones. Nadie puede construir un negocio próspero basándose en peleas.
Los que gustan de discutir no pueden hacer nada con el dinero. Entonces, eliminaré a todos los accionistas. Solo habrá 3 acciones de Shenhua. Tendré el 70% de las acciones y usted tendrá el 20% de las acciones, mientras que el otro 10% de las acciones son para el mercado. Si quieren quedarse en Shenhua, les conseguiré puestos adecuados. Sin embargo, solo quiero gente leal, dijo Gunin con determinación. Ella no renunciaría a eso, porque no necesitaba encontrar fondos como los demás, no permitiría que nadie hiciera nada mientras le pagaban. Al escuchar eso, An Wangyao volvió a sorprenderse. Esta chica era realmente ambiciosa. Sin embargo, respetó su ambición. Nadie querría que personas ajenas compartieran sus propias propiedades. Como había dicho Gunin, muchas personas no harían más que discutir mientras les pagan. Especialmente cuando se trataba de llegar a acuerdos, muchos de ellos no estaban de acuerdo entre sí y luego comenzaban a discutir mucho. An Wangyao lo sabía muy bien. Algunos eran cobardes y tenían miedo de correr riesgos, por lo que detuvieron el proyecto. En consecuencia, el proyecto no pudo avanzar sin problemas. En este momento, An Wangyao admiraba la determinación de Gunin más que nunca. También tenía más confianza en el futuro que le esperaba. En ese momento, los platos se pusieron sobre la mesa, por lo que Gunin y An Wangyao comenzaron a comer. Como el tiempo era limitado, Gunin aprovechó cada minuto para hablar sobre el negocio. Ella abrió la boca. «Oh, ¿cómo manejas los materiales de construcción? Los fabricantes nunca venden productos al exterior, por lo que recurrimos a agencias para obtener los materiales», dijo An Wangyao. «Los materiales de construcción que necesita para construir la comunidad son un contrato único con la agencia», preguntó Gunin. «No precisamente. Debido a que las comunidades generales se construyen en 1, 2 o 3 fases, firmamos el contrato según la fase. La primera fase de Shenhua se encuentra actualmente en construcción. Próximamente comenzará la segunda fase. Si el vendedor no está satisfecho con los materiales de construcción, puede dejar de renovar el contrato, pero eso rara vez sucede, porque el vendedor normalmente utilizará una marca durante mucho tiempo», dijo An Wangyao. Sabiendo eso, Gunin se sintió aliviado. «Señor. Y, de hecho, mi tío se está preparando para dedicarse al negocio de materiales de construcción y estoy considerando dejarlo ser la agencia de materiales de construcción para Shenhua Real Estate. Por supuesto, también tengo mis propios resultados. Solo lo ayudaré porque tiene la habilidad. Así que no se preocupen porque bajaré los estándares del proyecto porque quiero ayudar a mi familia. En ese caso, preferiría darle una cantidad de dinero. Tampoco planeo informarle a mi familia sobre mis propiedades. Después de todo, ahora soy demasiado joven y no quiero que se preocupen por mí. Así que, por favor, no se preocupe por nuestra conexión, haga el negocio como siempre», dijo Gunin. Aunque entregó la empresa a An Wangyao, la propiedad pronto sería suya. Naturalmente, tenía derecho a controlarlo y lo aprovecharía al máximo. An Wangyao no pensó que fuera inapropiado, por lo que aceptó felizmente. «Oh, señor An, ¿conoce a alguien de la oficina de industria y comercio? La empresa de mi tío aún no se ha registrado. Quiero resolverlo lo antes posible», dijo Gunin. «Es fácil. Yo me ocuparé de ello», respondió An Wangyao sin demora. An Wangyao era uno de los hombres más ricos de la ciudad de Fe. Definitivamente conocía a alguien con el poder. Aunque Shenhua Real Estate estaba en problemas ahora, todavía tenía su red para ayudarlo antes de quebrar. Además, no fue gran cosa. Siempre que haya preparado los documentos, será muy fácil hacerlo con la ayuda de las autoridades. Después de la comida, Gunin regresó a su escuela. Por la tarde, Guman llamó a Gunin para que volviera a casa pronto. Jianshu había conseguido su coche, así que todos querían celebrar. De camino a casa, Gunin recibió una llamada de An Wangyao. Ya había tratado con la oficina de industria y comercio. El registro se realizaría en el plazo de una semana. Cuando Gunin llegó a casa, todos estaban muy felices de tener un auto nuevo. Gukin y Gunman habían ido con Jianshu a buscar el auto nuevo. Era la primera vez que subían a un coche tan caro, así que todos estaban encantados. Capítulo 99. El primero en entregar el documento en la prueba mensual. Después de que Gunin regresó, tanto Gunman como Gukin dejaron caer las verduras que habían estado lavando y hablaron con Gunin durante un largo rato sobre el auto nuevo. Gunin sintió ganas de reír. Cuando volvieron a cocinar, Gunin finalmente tuvo tiempo de contarle a Jianshu sobre el registro. Gunin solo le dijo que había pedido ayuda al padre de un compañero de escuela.
Ella tenía una buena relación con ese compañero de escuela, por lo que su padre amablemente la ayudó con esto esta misma tarde. Gun-in también reveló un poco sobre el acuerdo de suministro de materiales de construcción. El padre de su compañera de clase se dedicaba al sector inmobiliario. Si Jianshu estuviera dispuesto a ser el distribuidor del material de construcción, cooperaría con él en el futuro. Sabiendo eso, Jianshu estaba emocionado, pero también se sentía avergonzado de que Gun-in se hubiera ocupado de todo por él. Aunque Gun-in había dicho que no interferiría en sus asuntos, a Jianshu no le importaba lo que había hecho hoy. Además, todo lo que Gun-in había hecho era un gran obstáculo para él. Ella había ayudado mucho. Era viernes y la prueba mensual estaba por comenzar. Gun-in y sus amigos se reunieron en el campo de fútbol como de costumbre, pero no corrieron. Simplemente charlaban mientras caminaban. Lo que más odio son las pruebas. No harán ninguna diferencia. Si mi familia no me obligara a ir a la escuela, realmente me gustaría dejarla, dijo Aoran molesto. Estudiar era para él una odiosa pesadilla. Yo tampoco, pero debo seguir estudiando, dijo Chupeian. Esa fue la razón por la que todavía podía obtener buenos puntajes a pesar de que faltaban muchas clases. Jugó mucho, pero también estudió mucho. Además, algunas personas nacieron inteligentes. Dedicaron mucho menos tiempo a aprender, pero ganaron mucho más que la gente corriente. Chupeian fue uno de ellos. En realidad, Aoran y los chicos también eran inteligentes. De lo contrario no podrían gestionar tan bien su bar. Simplemente no estaban interesados en estudiar. Si hubieran estado dispuestos a estudiar mucho, también habrían sido buenos estudiantes. De todos modos, sus puntuaciones fueron mejores que las del viejo Gun-in. Permanecieron en la peor aula, la séptima, solo porque les gustaba jugar y causar problemas. Creo que es mejor seguir estudiando en la escuela, incluso si tienes una buena familia y no te falta nada. Tus padres no pueden mantenerte toda la vida. En el futuro, tendrás que heredar sus empresas. Si no tienes la habilidad, serás eliminado o reemplazado por los fuertes. La capacidad requiere un rico conocimiento profesional, experiencia social y una extensa red, y la universidad es el mejor lugar para aprender conocimientos, dijo Muke, quien siempre fue un excelente estudiante. Muke tiene razón. La universidad es importante, coincidió Gun-in. Sin duda voy a ir a la universidad y trabajaré duro para lograr mucho, para que mi familia pueda vivir una buena vida. Yumixi tenía grandes esperanzas en su universidad. Tenía tantas ganas de cambiar su vida y la de su familia. Basta. Gun-in la animó. Gun-in no permitiría que Yumixi siguiera siendo pobre después de todo. Ella ayudaría a Yumixi a crecer y tener éxito algún día en el futuro. Esperaría hasta que se estableciera su imperio empresarial. Regresaron a sus aulas por separado. La prueba mensual fue casi la misma que una prueba habitual. La primera fue una prueba de chino en el transcurso de 2 clases, de 100 minutos en total. Se podía entregar el documento media hora después de que comenzara la prueba, pero nadie lo había hecho antes. Incluso si no supieran las respuestas, la mayoría de las personas no entregarían el documento hasta que se acabara el tiempo. Gun-in pasó el tiempo de una clase para terminar el trabajo de chino. Entregó el papel y luego salió del aula. Todos se sorprendieron al ver eso. Estaba más allá de su imaginación que Gun-in fuera el primero. Ella siempre había sido la última en entregar el papel en el pasado. Todos sabían que ella no era buena estudiando, por lo que asumieron que no debía saber las respuestas en absoluto, así que entregaron el papel antes. Era aceptable entregar el trabajo en ese momento, por lo que la maestra no dijo nada. Sin embargo, cuando vio el artículo de Gun-in, se sorprendió. El artículo estaba bien escrito, con buena letra y todas las respuestas eran correctas. La parte de escritura casi obtuvo la puntuación máxima por sus destacadas habilidades. Por supuesto, el profesor no le daría la puntuación completa a la parte escrita. Normalmente se deducirían 1 o 2 puntos. Debido a que Gun-in había ayudado a Yumixi a estudiar estos días, Yumixi sabía que Gun-in había mejorado sus estudios, era incluso mejor que ella. Por eso sabía que Gun-in debía haber hecho un buen trabajo. Gun-in fue al jardín después de entregar el papel. Estaba acostumbrada a estar sola, por lo que no se aburría en absoluto. Sin embargo, solo 5 minutos después, Aoran y sus hermanos se acercaron a ella. Tenían un acuerdo para venir al jardín una vez terminaran la prueba. Aoran y sus hermanos no pudieron terminar el trabajo en absoluto, por lo que lo entregaron temprano. Cuando vieron a Gun-in, todos quedaron asombrados. Habían oído que Gun-in era malo estudiando, por lo que creían que Gun-in había estado en la misma situación que ellos.
Pensando en eso, Aoran preguntó, «Jefe, ¿terminó el trabajo o apenas sabía las respuestas?» «Lo terminé», dijo Gunin. «Guau. ¿Qué puntuación crees que obtendrás?», preguntó Kim Zixun. 90% para obtener el 90% había que superar los 90 puntos. Aoran y sus hermanos quedaron asombrados. ¿Está seguro? A Aoran le pareció insoportable. ¿Quién dijo que Gunin era malo estudiando? Gunin obviamente sabía por qué estaban sorprendidos. Cuando ayudó a Yumixi con sus tareas, Yumixi también se sorprendió. Sabrás cuando estén disponibles los resultados. Gunin no dio más explicaciones. Bien. Como Gunin no quería decírselo, dejaron de preguntar. Entonces, Aoran dijo, «Jefe, hoy es viernes. Vamos a divertirnos en nuestro bar esta noche». Esta era la segunda vez que Aoran la invitaba. No sería apropiado que ella volviera a rechazarlo. «Seguro. ¿Cuándo y dónde?» «Iré hacia ti. Después de la prueba, podemos cenar juntos y luego ir allí juntos», dijo Kim Zixun. «Hoy no. Tengo que comer en casa». «Llegaré un poco tarde», respondió Gunin. «Bueno. Está en Jungle Road, la barra V5, es la letra V y el número arábigo 5. Es el homónimo de poderoso, y también es el significado de poderoso, ja, ja», dijo Aoran. «Guau. Me gusta el nombre», elogió Gunin. Aunque Aoran y sus hermanos estaban orgullosos del nombre, se sintieron un poco tímidos cuando Gunin lo elogió delante de sus caras. Muke y Chupeian llegaron 25 minutos antes de que terminara la prueba. Aunque ambos eran académicos, era raro terminar el examen en 75 minutos. Además, apenas escribieron respuestas incorrectas. Gunin era más rápida que ellos solo porque tenía su poder especial. Capítulo 100. ¿Ella hizo trampa? Yumixi fue el último en llegar. Llegó 10 minutos antes de que terminara la prueba. Cuando todos llegaron allí, Aoran les dijo que irían al bar esta noche. Al escuchar eso, Chupeian fue el más emocionado. Aunque había estado en muchos bares, siempre había estado allí con su hermano mayor y su libertad había sido limitada. Muke también aceptó ir. Solo Yumixi no sabía cómo explicárselo a su familia, por lo que no pudo ir con ellos. Aoran le dijo a Yumixi que podía decirles a sus padres que era la fiesta de cumpleaños de un compañero de clase. Si sus padres no lo creyeran, podrían comprar un pastel de cumpleaños y fingir que tenían una fiesta de cumpleaños. Luego, podrían enviar algunas fotos a sus padres como prueba. Un pastel de cumpleaños no costaría mucho, así que planearon comérselo como postre. La idea de Aoran fue aprobada por todos. Todos decidieron hacer eso. Incluso Gunin tuvo que usar esa excusa para su madre, Guman, pero Guman conocía a los amigos de Gunin, por lo que sería más fácil para Gunin usar esa excusa. Después de que terminó el examen de chino, la maestra regresó a la oficina y habló con entusiasmo sobre lo que Gunin les había hecho a los otros maestros. Todos quedaron sorprendidos por el hecho de que Gunin había terminado el trabajo en 45 minutos y todos los resultados eran correctos. Era un genio. Nadie quedó más asombrado que el director de Gunin, Zhang Qiuhua. Ella conocía claramente los puntajes anteriores de Gunin. No eran terribles, pero tampoco eran buenos. A Zhang Qiuhua le resultó difícil creer el cambio repentino de Gunin. ¿Ella hizo trampa? Había otros profesores que también conocían las puntuaciones anteriores de Gunin y que así lo creían, pero descubrieron que todavía era difícil creer que pudiera obtener todas las respuestas correctas haciendo trampa. ¿Se habían filtrado las preguntas? Zhang Qiuhua llamó inmediatamente a Gunin para preguntarle qué había sucedido, en caso de que su alumno cometiera un terrible error. Gunin insistió en que lo hiciera todo sola. Si los profesores no le creían, podrían volver a hacerle la prueba. La siguiente prueba fue la de inglés. A Gunin le tomó un tiempo aún más corto, solo 20 minutos, terminar el trabajo, pero tuvo que esperar otros 10 minutos para entregarlo. La maestra tenía dudas sobre lo que Gunin había hecho en la última prueba, por lo que esta vez le prestó más atención. Sin embargo, no encontró ningún comportamiento inusual por parte de Gunin. Ella simplemente siguió escribiendo. Lo que fue aún más impactante fue que terminó el trabajo en 20 minutos. El papel quedó limpio y con buena letra. Desafortunadamente, él no era el profesor de inglés, por lo que no sabía si las respuestas de Gunin eran correctas o no. Si todas las respuestas eran correctas, o al menos el 80% eran correctas, entonces Gunin tenía que ser un genio. Gunin entregó inmediatamente el papel cuando habían pasado 30 minutos. El profesor le entregó deliberadamente el trabajo de inglés de Gunin al profesor de inglés después del examen.
Todas las respuestas fueron correctas. El inglés de Gunin es muy bueno y su acento también es muy auténtico. Incluso me siento avergonzado de mí mismo. El otro día le pedí que tradujera un texto. Nadie en la clase superior pudo traducirlo completamente, o necesitarían mucho tiempo para hacerlo. Sin embargo, Gunin lo hizo sin esfuerzo. Si no hubiera mirado su cara oriental, habría creído que era extranjera. Aunque Chen Min se había metido con Gunin por culpa de Chen Ziyao, no era una persona sin una base moral. El inglés de Gunin realmente lo había impresionado, así que ahora hablaba por ella. Incluso fue al aula superior, la primera clase, y dejó que otros estudiantes lo probaran. Desafortunadamente, nadie pudo traducirlo completamente ni siquiera después de mucho tiempo. ¿Qué? ¿Es tan buena? Al escuchar eso, todos los profesores se sorprendieron. ¿No era mala estudiando antes? No importa cuánto intentaron encontrar una razón razonable, al final todos fracasaron. Alrededor de las 12 en punto, Gunin recibió una llamada de Qin Yifan. Las joyas estaban terminadas, así que preguntó cuándo estaría libre. Gunin estuvo ocupado hoy y mañana. Dijo que estaría allí el domingo por la tarde o el lunes siguiente, pero Qin Yifan estaba algo ansioso por conocer a Gunin. Le propuso llevárselo al colegio ya que estaba libre. Llegaría al cabo de media hora. Gunin quiso negarse. Ella no quería molestarlo, pero Qin Yifan insistió en acudir a ella. Gunin finalmente estuvo de acuerdo. Gunin estaba comiendo en un restaurante fuera de la escuela con sus amigos. Le dijo a Qin Yifan que la encontrara en el restaurante. No quería ocultar el hecho de que conocía a Qin Yifan, por lo que no tenía intención de evitarlos. Sin embargo, hoy tenían pruebas y el tiempo libre al mediodía era limitado. Por lo tanto, no esperó a que Qin Yifan comiera juntos. Qin Yifan quería conocer a Gunin ahora, pero olvidó un detalle importante. Esas joyas valían más de 100 millones de yuanes. No era seguro dárselo a una joven así directamente. A la propia Gunin no le importaba eso en realidad, así que no le importaba que Qin Yifan viniera ahora mismo. Media hora después, Qin Yifan llegó con una caja de madera del tamaño de media pelota de fútbol. Todos sabían que un amigo de Gunin estaría aquí para darle algo, pero no tenían idea de quién era esa persona. Así, cuando apareció Qin Yifan, además de Yu Mixi y Chu Peian, el resto se sorprendió, especialmente Qin Zixun. Qin Zixun inmediatamente se levantó del sofá y llamó: «Hola, mi prima Yifan». Gunin estaba asombrado. No esperaba que Qin Yifan y Qin Zixun fueran primos. «Hola, es un placer verte». Ao Ran, Zhang Tianping y Muke se pusieron de pie y lo saludaron cortésmente. «¿Por qué estás aquí?» Qin Yifan también se sorprendió al verlos. Aunque sabía que iban a la misma escuela que Gunin, no esperaba que todos se conocieran. Después de unos segundos, comprendió que no era imposible. Estudiaban en la misma escuela y todos eran estudiantes de último año, por lo que era natural que se conocieran. Sin embargo, Qin Zixun y los chicos sintieron que era sorprendente. ¿Cómo conoció Gunin a Qin Yifan? «Por favor, tomen asiento todos», dijo Gunin. Todos se sentaron. Qin Yifan sabía que Gunin no tenía intención de evitar a sus amigos, así que le dejó encontrarse con ella aquí. Por eso le dio la caja a Gunin sin dudarlo. «Gunin, esto es tuyo. Transferiré el dinero del resto del jade a tu cuenta más tarde». «Seguro, gracias». Gunin tomó la caja. «Gunin, ¿qué es esto?» Chu Peian fijó sus ojos en esa caja de madera y preguntó con curiosidad. No solo Chu Peian, todos los demás también tenían curiosidad. «Son las joyas que la tienda Yikui Jade me ayudó a hacer para mi familia», les dijo Gunin. De repente, todos perdieron el interés cuando escucharon que se trataba de joyas. Debido a que Qin Zixun y otros estaban aquí, Qin Yifan sintió que era inconveniente hablar demasiado con Gunin. También sabía que tenían pruebas esta tarde, así que se fue después de un rato. Gunin y sus amigos también regresaron a sus aulas y el resto de las pruebas comenzaron a las 2 p.m. Fin del capítulo.